autor, de más de un autor y con más de 40 palabras. ¿Algo que te acordó de hacerlo? Sí, yo me acordé de hacerlo, estoy tratando de volver a la compu porque estaba en el celu y para compartir pantalla necesariamente tengo que volver a la compu. Bueno, Así que mientras me organizo, pero sí yo busqué ejemplos. buenísimo, Gabriela Barrios. Bien, bárbaro. ¿Quién más? Sí, así tranquilo. Ahí tenemos... ¿Por qué no sale como María Isabel y es Germán? Sí, eso te iba a decir. Germán aparece como Germán. Isabel. Pues yo estaba rodeado, no, porque me quedó de una compañera. Decime. Bueno, tengo una consultita. Yo empecé con mi tesis ya hace mucho tiempo, vengo trabajando con eso, y hay una parte que hago referencia a un libro, y el libro está en inglés, y lo puse como una nota al pie, y puse la parte que dice la referencia, cuál es el nombre del libro, el autor, todo un detalle, Sí. lo tengo como una nota al pie, pero está todo en inglés. ¿Eso hace falta que haga la traducción? No, pero ¿por qué nota al pie? Si las normas APA, por ejemplo, la edición 2020, la séptima edición, la última, te dice que vos después de la cita, o parafrasear, entre paréntesis, el apellido del autor, coma, el año. Y si querés, lo cerrás paréntesis y después la cita la pones en la parte de bibliografía. Perfecto. Bueno, recién ahí citás. Y siempre citás en el original. Si el texto está en inglés, digamos, si el nombre del libro está en inglés, sí, citás todo en original, siempre en original. Bueno, gracias. Si notas al pie, ahí sí, querés poner la traducción según vos, como quieras, pero no. Buenísimo, Germán. Muchas gracias. Bueno, Voy a salir y voy a hacer con mi usuario, perdón. Dale, no pasa nada. Bueno, alguien... a ver qué dice acá, se une más tarde, le comenta que hizo el TP sobre Norma Zapa, Patricio Vidal. Bien, son dos entonces, Gabriela Barrios y Patricio Vidal, que han hecho lo de las normas Zapa. Sí, yo no lo hice porque lo estaba haciendo a medida que iba escribiendo la introducción de la tesis, así que como que Okay. Si querés lo muestro, pero no hice la tarea esa puntual, sino que la fui haciendo a medida que sí, era una recomendación, porque esto es un taller y digamos, la idea era que saliera eso, por ejemplo, de dudas, ¿no? Que me están preguntando a la hora de citar. Así que si no hay más dudas de norma Zapa, está subida la estructura sobre la cual te aconsejo escribir, que ya tiene los márgenes y todo acomodado. O sea, el formato, ¿no? Y está el manual de norma Zapa, si no me equivoco, y si no está por ahí para subir, o la página directamente de norma Zapa. Sí, está. Bueno, delimitación del tema. Martín Ramos, con esa foto de perfil. ¿Estás por acá? ¿Hola, Martín? Sí, estoy. Martín. Vos ya tenés un tema de... Mira, yo había empezado con un trabajo sobre... yo soy coordinador de un curso de profesionales del ejército, ¿sí? Y nosotros tenemos un gran problema con los médicos. ¿Sí? Bueno, ahí identificaste un problema, dale, a ver, pero ¿sí? ¿cuál sería? Sí. Porque el gran problema es que la teoría no se aplica directamente a la práctica que tiene esta gente. Sí, te comento cómo es. Ellos egresan de la universidad y van y entran 4 meses al ejército, al colegio militar, que es el lugar físico donde hacen este curso, y después entran 4 años a su residencia. Claro. Lo que significa que esos 4 meses en realidad son en vano, ¿sí? Porque no aplica absolutamente nada. Bárbaro, está claro, buenísimo, Martín, está claro la identificación. ¿Cuál sería, digamos, tu tema delimitado o tu tema de investigación si es que ya lo tenés definido? Estoy poniéndome ahí porque ahora estamos viendo calidad educativa y eso es un tema que me gustaba muchísimo, no sabía que se podía hacer, sobre todo con el tema desde el punto de vista de lo que el alumno, ¿sí? De la carrera de enfermería, en realidad cuál es la percepción que tienen ellos sobre las materias que están cursando hoy por hoy
y cuál va a ser la finalidad que va a tener para su futuro como oficial del ejército. Ok. Esos son los dos temas que tengo yo. ¿Sí? Bueno, viste, hay que delimitar bien el tema Sí. y los textos de la unidad 1, que ahora en un rato voy a explicar un poquito, que se supone por ahí que yo lo tendría que haber leído, y si no, bueno, tienen 2 semanas más porque es para hacer el trabajo práctico. Te van a decir por qué es importante, viste, delimitar. Claro. Viste que vos la investigación esta de tesis tiene que estar orientada a la gestión educativa. Sí. Bien, perfecto, bárbaro. Bueno, Laura Rondán, ¿cómo estás? La foto en un bazar, me encanta. Laura, ¿tenés delimitado, ya sabés sobre qué escribir en tu futura tesis? Sí, yo venía trabajando un poco con lo que es las prácticas de enseñanza de la ESI en la escuela Bueno. secundaria. Bárbaro. Sí, Claro, como que los docentes trabajan la ESI, pero como para cumplir con la ley en Bien. un proyecto en un determinado momento, por ejemplo, en la Sí. semana de la ESI, y se acabó. se acabó, sí. Escucha, bien, vos te tenés que posicionar ahí como gestora educativa, ¿verdad? O sea, estarás posicionada en un supuesto cargo jerárquico. Sí. O sea, vos vas a dar recomendaciones a las instituciones para que apliquen bien la ESI, digamos. Sí. Y te posicionás desde la gestión, acordate, ¿no? Sí. Y Te interrumpo, Bernardo, porque yo sí, tengo el mismo tema que Laura. un problema. Sí, sí, Y es lo mismo, o sea, cómo interviene la gestión educativa en las prácticas docentes con respecto a la ESI. bien, buenísimo. Acá la hipótesis de Laura, buenísimo, Nadia, la hipótesis de Laura es porque, o la causa, digamos, es porque los docentes no lo aplican. Ahora, el tema de hoy, que la unidad 1, tiene que ver con los métodos, ¿no? ¿Vos cómo vas a comprobar en tu investigación de que los docentes no aplican la ESI? ¿Eso lo pensaste? No, todavía no. Bien, eso es clave, porque si te vas a apoyar en una tesis de investigación diciendo que no lo aplican, además de qué docentes de toda la provincia de Buenos Aires, no. No, específicamente de la escuela donde trabajo. Bárbaro. Entonces haces un método, por ejemplo, cuantitativo, que eso lo vamos a ver hoy, una serie de entrevistas que demuestren que no lo estarían aplicando y de ahí sacás recomendaciones. Bárbaro. Nadia, ¿vos cuál sería tu fundamento por el cual? Sí, yo pensé que era método cualitativo, porque es lo mismo la entrevista, yo quería aplicar la entrevista, pero de manera que desarrollen, no una entrevista cerrada que pongan. Perfecto. Entonces, al desarrollar, considero que es cualitativo. Bien, y además, viste que en el cualitativo vos elegís algunas piezas clave, que suponés clave, que serían Para acotar. Bien, que serían de referencia para toda la institución. ¿Vos lo vas a hacer en una institución o En una institución, y a esa institución le vas a hacer esas recomendaciones? claro. Bárbaro, bien. Bueno, ahí va delimitado el tema. Hay que delimitarlo. Damián, ¿cómo estás? ¿Ya tenés tema? Hola, muy bien. Sí, yo arranqué el tema en metodología 1 y supongo que puede servir bastante ayornado para las épocas. Yo había tratado el tema del fracaso escolar y en realidad lo delimité a la influencia socioeconómica del fracaso escolar del nivel secundario en la escuela agraria, ¿sí? Sí. Y ahí, bueno, englobé todo el trabajo, el desarrollo en ese tema, porque diversos autores acusan, o sea, desde la perspectiva directa, se acusa al alumno o al estudiante como fracaso escolar, y en realidad hay un montón de factores de la gestión educativa que se deben modificar o se pueden implementar para resolver el problema. Con esto de la pandemia, encima, viste que se ha proliferado mucho más el vínculo de los estudiantes, así que a lo mejor esta investigación, conociendo algunos factores más referidos a este tema, se puede colaborar a dar soluciones, ¿no?
Perfecto. Sí, la investigación que tenemos que hacer, y eso vamos a charlar después cuando les hable de la unidad 1, tiene que ver con esta motivación por el cual uno investiga y el aporte que uno le hace a su comunidad. Buenísimo, Damián. Vos sabés que cuando habías dicho fracaso escolar, yo pensé en fracaso desde el rol docente y directivo. Por eso automáticamente entendí, o sea, cuando dijiste fracaso escolar, dije, bueno, el fracaso, ¿quién es culpable? ¿La estructura o el estudiante? ¿A qué te referís vos con fracaso? Porque, o sea, ¿cuál sería más delimitado la cuestión? ¿La deserción? ¿Qué sería? Y el factor socioeconómico englobado en realidad el círculo es la escuela agraria. Dice que la escuela agraria tiene las dificultades de acceso y los padres tienen poca cultura en educación, tienen problemas de trabajo golondrina, hay un montón de factores. Y con esta desvinculación, o sea, en la pandemia encima se requirió instrumentos tecnológicos para estar conectados, creo que se agravó. Bueno, entonces, digamos, ok, es una cuestión estructural. Yo estoy sintiendo que tu tema, para estar bien delimitado, sería la desvinculación en las escuelas agrarias. Si querés, en la escuela agraria que vos vas a encuestar, porque no podemos hablar por parte de todo, salvo que tengas estadísticas que ya hayan hecho instituciones, por ejemplo, el Observatorio de Escuelas Inclusivas de provincia, que ya hizo los datos estadísticos que demuestran, y si no te basás en una escuela, porque si no tenés que salir a entrevistar un montón de escuelas, ¿viste? Yo noto que... Perfecto. Bueno, y el tema sería... Sí, Gaby. Se me ocurría que en relación a esto que te dice Bernardo, la desvinculación, o sea, puede traer fracaso escolar, pero el fracaso escolar no necesariamente tiene que ver con la desvinculación, ¿no? Y insistirles en esto de que tiene que ser incluida la gestión, ¿sí? Aunque sea en un objetivo, tiene que estar el papel de la gestión, porque ustedes se van a recibir de licenciados en gestión. Entonces, ver tu tema, como el de las compañeras anteriores, desde la perspectiva de la gestión. Sí, eso es muy importante. Hay un compañero también que puso en el mensaje, ahora le vamos a leer sobre la inclusión, que es un tema muy abordado, también tiene que ser abordado desde la gestión, ¿sí, Damián? Y el fracaso escolar, bueno, puede implicar muchas. Yo soy orientadora educacional y puede implicar muchas cosas el fracaso escolar. Incluso hay teorías que dicen que no existe el fracaso escolar. Así que, bueno, habría que delimitar bien desde dónde vos lo vas a ver como... Claro, desde la influencia socioeconómica, digamos. Yo lo tengo más vinculado a la influencia socioeconómica que bueno, puede ser. O sea, que es causa del fracaso escolar, porque él tiene muchas aristas, es de verdad. Claro. El fracaso escolar tiene un montón de aristas. Entonces, puede ser, si no... al factor socioeconómico, a la influencia socioeconómica de las familias y demás. La gestión directiva va de suyo que va de la mano en este tema, porque las acciones que pueda tomar la gestión del establecimiento promueven a que los chicos no se pierdan, porque no son ellos responsables. Bien, bien, pero tiene que estar explícito, ¿sí? Tiene que estar explícito el papel. Y sería, si no, el ámbito, el factor socioeconómico en las escuelas rurales, y digamos, la actividad de la gestión para afrontar esto. Pero listo, buenísimo, bien delimitado el tema, pero está muy interesante. Gabriel, gracias también. Gabriela. Gabriela, Claudio y después Mirta. Sí. Bien, a ver si puedo compartir pantalla de lo que te había preparado. De las normas, dale. De las normas, porque en realidad me surgió el año pasado, como cuando trabajamos varios autores, cuando un autor dice del otro autor, entonces ahí me generé siempre un problema. Para compartir pantalla es a ver ahora. Un cuadrado con una flecha hacia arriba. Sí, bien. A ver si puedo, y si no, bueno, te lo... Claro, ahí está una cita dentro de otro libro, ese es otro tipo de cita. Sí. Bueno, no sé si lo voy a poder hacer, pero siempre
no sé si te lo leo de todos modos. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Estoy yendo a Blanca Núñez, ¿sí? Entonces Blanca Núñez dice, Francisco Macías, entre paréntesis 2012, de la Universidad Autónoma del Estado de México, refiere que, y pone entre comillas, el ser humano como proyecto que es solo puede constituirse en relación con el futuro, en tanto construye sus posibilidades sobre la base de elecciones, golpes de fe y de su acto diario. Y agrega, y ahí es de más de 40 palabras porque está más adentro de cómo está diseñado. Ok, vos primero citás a ese autor que está mencionado por Blanca Núñez, me dijiste. Por Blanca Núñez, sí. ¿A quién La que viene escribiendo es, claro, la que viene escribiendo es Blanca Núñez, y ella cita, ¿a quién cita? habla a Francisco Macías. Entonces vos decís que basás a Francisco Macías, ¿sí? Como cita, pero cuando pones la referencia, vos estás citando a Francisco Macías dentro del libro de Blanca Núñez. Está en la norma PAPA, eso viene en el mundo. Pero si querés, para no poner, dice Blanca Núñez que basándose en Francisco, directamente pones a Francisco y decís si esta cita está dentro de Blanca Núñez, por ejemplo. En alguna oportunidad, me parece que incluso coincidiendo con Cecilia, me pasaba cuando quería citar reglamentación, que recién te escuché, por ejemplo, no sé, la 311 o la 155 de acá de la UP, poder, para no ponerla completa, escuché lo que le dije recién de hacer un anexo, ¿no? Ponerla en el anexo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. Bueno. Yo te recomiendo vale, sí, te escucho, dale. Mi tema también lo viene modificando cuando con metodología 1, porque yo soy profe de educación especial y trabajamos en escuelas de formación laboral, ¿sí? Entonces nuestro tema recurrente es la inclusión laboral o las dificultades de inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad. Entonces fui cambiando, fui según lo que me iba acompañando la profe, delimitando un poco el tema y quedó trayectorias educativas camino a la formación laboral. Bárbaro, sí. Porque yo en realidad de todo modo no termina de esa parte, después lo voy a ir viendo. Porque ¿Qué vas a pasar? Sí, sí, perdona, sabes que estoy con delay y por eso interrumpo, dale, seguir. Lo que quería yo investigar en realidad es la dificultad de la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad en esta ciudad, ¿sí? Pero ella me decía que iba a ser muy difícil investigarlo desde ahí y los motivos de por qué sí, por qué no, o poder hacer estadísticas. Sí, bueno, además vamos a hacer licenciatura en gestión educativa, entonces el foco lo tenés que poner sobre los sistemas educativos. Vas a hablar, obviamente, de problemáticas a la hora de ser contratado, pero te tenés que basar a ver, yo te pregunto, tenés que basarte primero, al menos, o si querés, solamente en una institución que sería en la que estás trabajando para que te sea más cómodo. Salvo que las estadísticas para todas las escuelas que estén con ese dispositivo sociolaboral. Ahora, vos pensás que en tu escuela, por ejemplo, en una escuela, se piensa el sujeto educando como un sujeto laboral. O sea, cuando se hacen los PPI, ¿pensás que se piensa la persona con discapacidad como sujeto laboral o se busca, por ejemplo, que socialice y que aprenda? ¿Qué pensás? Todavía tengo una clasificación anterior, digamos, ahora estamos mucho con inclusión en media. Esa escuela tiene clasificaciones de formación laboral o formación en oficios. Esta es una escuela laboral, o sea que mayormente lo que tratamos de trabajar y de preparar a esas personas para el mundo del trabajo, por eso está enfocado desde ahí. Ahora,
con la nueva ley y con el nuevo paradigma del sujeto de discapacidad desde lo social, estamos con una mirada más integral y estamos integrando mucho, incluyendo en media, ¿sí? En el secundario, porque nuestra edad es de 14 en adelante. Pero es como que hemos tenido, bueno, es un poco largo, no quiero hablar de mí, pero separar un poco, y si esta escuela apunta a en la formación laboral que nosotros tenemos adentro de la escuela, y Okay. yo me Bien. dedico. Yo noto que estás bien actualizada en la terminología, en discapacidad, el modelo social, en ese tema es bárbaro. Además, bueno, es lo que te dedicas. Sí, mira, pasa que vos sos licenciada o vas a ser licenciada en gestión educativa, y habría que basar la problemática. Las escuelas en las que trabajamos los sistemas de inclusión, que no sé por ley, no se piensa al sujeto con discapacidad como sujeto laboral. Entonces los PPI van simplemente desde la socialización o desde el aprendizaje y producción de conocimiento. Entonces quizás la escuela en la que vos trabajás, si decís que ya utilizan un modelo de inclusión desde la óptica del sujeto con discapacidad como sujeto laboral, entonces lo que podés hacer es una tesis en donde vos contás, digamos, lo que hace tu institución como ejemplo para el resto de las instituciones que no lo hacen. Y ahí se te simplificó un poco más todo, porque el problema que vos querés analizar está por fuera del sistema educativo. Está por fuera y yo entiendo que es un poco complejo. Este año, después de 2 años de pandemia, volvemos a hacer pasantías en empresas reales, concretas, donde el chico sale a la situación de trabajo. Pero son las menos. O sea, lo que queríamos precisamente rastrear, por así decirlo, es por qué no se pueden dar todas estas pasantías laborales, ¿sí? Ahora se abrió un poco más a la inclusión y todos están en media. Eso está bien. Pero nos falta lo laboral. Como desde la gestión van a tener que sortear un montón de resistencias para lograr pasantías. Está bien. Bueno, y ahí estaba yo que pensaba hacer tipo desde la gestión, hacer como una promoción, una publicidad sobre la comunidad, para poder, no sé, lograr atraer la atención, ¿no?, de la comunidad. Ahí sí estás mechando el sistema educativo en el que estás y una serie de recomendaciones para la gestión con el problema laboral. Está perfecto, ahí me cerró. Está bien delimitado, el campo está bien delimitado, no es excesivo, no tenés que salir a entrevistar a todo el mundo, así que ese tema está bueno, buenísimo. Acotar, Bernardo, en relación a esto que charlaban, que dice Gabriela o también Damián, el tema de que si bien en general las investigaciones son cualitativas, hay ciertos datos que nosotros necesitamos para fundamentar lo que decimos, porque si no queda en una impresión subjetiva, ¿sí? Damián decía recién que calculo que debes tener datos, pero bueno, yo en una investigación no puedo decir, la mayoría de los padres no tienen la escuela terminada, si no tengo datos de eso realmente, ¿sí? Si no queda en que es una impresión subjetiva mía, tengo que tener datos. Por más que yo después no realice un análisis cuantitativo, parto de datos. Esto que vos decías, bueno, es difícil la inclusión en trabajos, en los chicos, bueno, ¿por qué sé que es difícil? Digo cualquier número, ¿no? Pero de 100 alumnos que tenemos encuentran trabajo 5. Tengo que basarme en un dato, por más que mi análisis después no sea cuantitativo, pero si no queda en una impresión mía que es subjetiva. Otro va a plantear, no, encuentran trabajo todos. Tengo que basarme en datos. Por eso es más fácil, digamos, para abarcar lo que te dice Bernardo, porque si no habría que buscar datos por ahí de todos de varios egresados. De investigaciones de cualquier otro lugar, claro. Claro, sí. Para comparar, ¿viste? Entonces es mejor, por eso les digo para todos que hay ciertos datos que sí tenemos que tener, porque no puedo partir una investigación de una impresión mía. No puedo decir, todos los padres de la escuela o la mayoría de los padres no tienen la escuela primaria terminada. ¿Y qué es la mayoría? Sí, tengo que partir de un dato real. Eso quería decir. Investigación. Bueno, continuamos.
Claudio, Mirta y después Fernanda. Claudio, habías escrito por chat, ¿querés decir algo? ¿Dónde estás? No se te escucha si estás hablando. Dice que estaba trabajando sobre la inclusión educativa desde el desempeño docente en el aula. Los docentes no están capacitados para llevar adelante la tarea de inclusión porque quizás no fueron preparados para esa tarea. Está muy bien. Entonces vos cómo desde la gestión educativa, bueno, ahí tendrías que demostrar, o sea, cómo demostrás que los docentes no están preparados. Sabes que estás hablando y tenés el micrófono apagado, Claudio, o baja, porque te veo que sacaste el micrófono. Es lo mismo que decíamos recién, ¿no? Puede ser una impresión mía que los docentes no están preparados y tengo que también... Ahí te escuchamos. Buenas tardes, disculpen. Sí, yo me basaba en la experiencia de una escuela en particular, la escuela que yo trabajo, de nivel secundario, en donde conversando con los docentes, en su mayoría del nivel secundario, en donde hay alumnos incluidos, se notaba una problemática en general y que era el no saber qué hacer con los chicos incluidos. No tener la capacitación necesaria para poder llevar adelante esta problemática, cómo acompañarlos, cómo hacer el proceso de aprendizaje. Ahí, Claudio, buenísimo. Lo que tenés que hacer es una serie de entrevistas bien armadas, digamos, en donde vos vas a ir preguntándole a los docentes, por ejemplo, qué herramientas utilizás, no sé, para tal tipo de discapacidad, por ejemplo. Y cuando te van contestando, no sé, bueno, ahí dirías, el 70% de los docentes de esta escuela no sabía, y a partir de ahí concluyo que no tienen herramientas. Bien. Y ahí viene entonces tu parte teórica, que sería, bueno, ¿qué herramientas propongo para esta institución? Vas a entrevistar una institución sola, ¿verdad? ¿O qué vas a hacer? Esa era la idea. Me parecía que si no sería demasiado amplio. Tendría que entrevistar 2, 3 escuelas. Me parece que o si es posible, si ustedes me dicen que es posible, lo hago en otras instituciones también. Podría hacerlo. Yo creo que con una estaría bien, de todas maneras, viste, cuando vos te egresás de acá, se te designa un director y ese director en todo caso te puede decir, pero con una institución está bien. Vos le recomendás a esa institución, acordate siempre de la gestión. ¿Cómo desde la gestión vas a capacitar o qué cosas tener en cuenta desde la gestión para que los directores tengan un equipo docente actualizado? ¿No? Perfecto. Bien. Buenísimo, interesante, Claudio. Está bien delimitado. Mira, la idea es pasar después al tema de unidades 1, así que vamos a meterlo. Mirta. Buenas tardes, profe. Hola. Sí, lo mismo más o menos de lo que venían hablando. En mi caso, yo empecé a trabajar, como empezamos en pandemia, y mi tema era sí a las TICs en las escuelas rurales. Yo vivo en la provincia de Santa Cruz y nosotros en la zona tenemos escuelas rurales que están dentro de estancias privadas. Entonces, mi idea era trabajar sobre una escuela en particular que queda a 18 o 20 kilómetros de donde yo vivo para ver cuál es el uso que hacen de esa herramienta tan importante que son las TICs dentro de las instituciones educativas. Bueno. ¿Y cuál ha sido el uso que le dieron ellos en épocas de pandemia? Si usaron, si tienen los recursos y cómo sería la parte, si qué utilidad le dan ellos como docentes a la herramienta, a la TICs. Okay. Vas a entrevistar bastante, ¿viste? ¿Cómo entraría a la gestión ahí? Creería gestionar para que, por ejemplo, si tenemos el uso de Internet, porque si tenemos computadoras, tenemos impresoras, tenemos todo lo que nos dan de herramientas, si no tenemos Internet suficiente o banda ancha o Wi-Fi en la zona, no la van a poder utilizar como... Entonces, buenísimo, Mirta, vos identificás los problemas, pero estadísticamente el 70% dice que no sabe utilizar la computadora o que el internet no anda, lo que fuere.
Además, Y perdón Bernardo, lo que sí, nosotros tenemos que pensar son las funciones del equipo directivo, ¿sí? Entonces, a partir de esas funciones, tener en cuenta cómo yo lo puedo articular, porque lo que vos estás nombrando es una acción que puede hacer el equipo directivo. Tengo que pensar más amplio en cuáles son las funciones del equipo directivo y cómo yo puedo empalmar el tema con las funciones de un equipo directivo, que es lo que ustedes ya han venido estudiando en la carrera. ¿Se entiende, Mirta, cómo yo puedo abordar mi tema desde la gestión? Bueno, ¿qué es la gestión en una escuela? El equipo directivo, ¿cuáles son las funciones? Y ahí, no solo en una acción, sino, bueno, ¿cuáles serían las acciones para o cuáles serían las intervenciones? ¿Cómo puede actuar en relación a este problema el equipo directivo? Tiene que aparecer la gestión como equipo directivo en tu investigación. buenísimo. Bien, bien. Identificar los problemas y a partir de ahí una serie de recomendaciones al equipo, por ejemplo, directivo, siempre, viste, desarrollando qué es la gestión, cómo debería ser y demás. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos con Marilén después. Bueno, yo empecé con metodología 1 y metodología 2 a meter un poquito más en el tema de las competencias digitales de los docentes, y en este caso lo que yo quiero hacer es relacionarlo con el tema de la gestión de las instituciones educativas en escuelas de educación secundaria del distrito de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires. Mi idea en un principio era enfocarme en una escuela y trabajar tanto métodos quanti como quali dentro de la escuela, ¿sí?, para conocer relevamientos, datos duros, tener relevamientos de datos duros con respecto a cantidad de docentes que estaban capacitados en, no sé, herramientas, por ejemplo, de Office, herramientas de Classroom, no sé, Paddle, o sea, y diferentes tipos de herramientas, o sea, cuánto conocimiento tenían y qué nivel de conocimiento, ¿no? Si era un nivel tipo básico, un nivel intermedio, un nivel experto en el uso de esas tecnologías, para poder implementarlas dentro del aula en sus clases y ver qué relación tiene esto con respecto al proceso, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje y el impacto que tiene, ¿no?, en relación a la vinculación que tiene con los alumnos. Vos ahí, buenísimo, está muy delimitado. Vos ahí delimitaste el tema, identificaste el problema, realizarías una serie de recomendaciones y desde la gestión educativa las recomendaciones son para el equipo directivo, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de promover, claro, o sea, yo planteé como varios objetivos, ¿no? Tengo acá escritos. Bueno, en principio, determinar la relación que existe entre las competencias digitales dentro del perfil docente, ¿no?, en el nivel secundario, y la gestión de instituciones educativas, bueno, todo esto dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, determinar la relación que existe entre las competencias digitales de los docentes y las gestiones educativas en las escuelas de educación secundaria del distrito de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. Ese sería como el objetivo general. ¿Sí? Después, lo que yo planteé fueron varios objetivos específicos, como por ejemplo, identificar la relación que existe entre las competencias digitales de los docentes y la gestión educativa y la gestión de instituciones educativas en las escuelas de educación secundaria del distrito de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. Describir, el segundo objetivo específico, describir la relación que existe entre las competencias digitales de los docentes y la gestión de instituciones educativas en las escuelas de educación secundaria del distrito de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. El tercero, describir la relación que existe entre las competencias digitales académicas de los docentes y los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de educación secundaria del distrito de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. Está buenísimo. Siento que estás mucho entre docente y estudiante. ¿Qué recomendaciones le podés hacer vos como
como gestora educativa, que es con el título que saldrías? Esa, por ahí pensala si querés. Desde la gestión, cómo promover, un apartado, por ejemplo, ¿no? Yo para no cambiarte todo, pero digo, un apartado donde de cómo desde la gestión uno podría, o qué recomendaciones hacés vos, desde la gestión, cómo podríamos promover estas competencias que por ahí falten o no, según los datos estos. Yo lo que pensé en relación a esto es, por ejemplo, proponer una articulación, ¿no? Más allá de lo que es una articulación con todo lo que son equipos, no sé, CIE, TR y demás, para la implementación de capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, en febrero hay capacitaciones dentro de lo que es el espacio, o sea, capacitaciones en servicio, pero fuera del año, digamos, fuera de febrero, son capacitaciones que tienen que estar fuera del espacio de servicio, o sea, no están contempladas dentro del espacio laboral docente. Bueno, que ahí estaría se complica, claro, el tema que ocurre ahí es la complicación de que la gran mayoría de los profesores tienen su jornada laboral copada de escuelas y van transitando por bueno, pero ahí está la identificación que vos le vas a hacer a los directivos, por ejemplo, de los obstáculos que se van a encontrar cuando quieran implementar un perfeccionamiento en tecnología. O sea, eso es parte de la investigación. Se van a enfrentar con estos problemas, ¿sí? Esto propongo para el equipo directivo, cómo capacitar, qué sé yo, y otro apartado donde vas a decir, bueno, se van a enfrentar ante estos obstáculos. Y una serie de recomendaciones para esos obstáculos, si puede ser, por ejemplo, una financiación a los docentes en esas capacitaciones. No sé, eso lo verás como gestora. Bueno, buenísimo, Fernanda, muy bueno. Vamos con María. Sí, perdón. En relación a la redacción de los objetivos que después vamos a ver, Fernanda, te recomiendo variar el describir. Los 3 objetivos específicos dicen describir, habría que poner otro verbo, ¿sí? Sí, yo había puse un más que, bueno, vamos a analizar la relación que existe. Bueno. Puede ser. Y voy a incorporar un poquito. Los 3 describir, ¿viste? Ok. Buenísimo. Marilén y luego Cecilia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? El tema que yo elegí y que estuve trabajando ya es la inclusión en el sistema educativo. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, la idea era dar orientaciones para poder trabajar el tipo de inclusión o qué estrategias poder implementar en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Con este tema de la pandemia hubo muchas cosas que cambiaron, ya sea cómo mirar la trayectoria educativa del alumno, en que, bueno, tuvimos que adecuarnos a nuevas siglas para trabajar, por ejemplo, el TEA, el TEP, en proceso, y la idea sería, desde el ámbito de la gestión, sería cómo brindarles a los docentes herramientas o capacitaciones para poder llevar a cabo lo que es la inclusión en el sistema educativo. Cómo poder trabajar con otros profesionales para poder desarrollar estrategias o actividades que favorezcan el desarrollo de los alumnos. Bárbaro, Marilén. Yo entendí, digamos, tus objetivos. Vos estás investigando o querés investigar sobre inclusión de personas con discapacidad en el ámbito secundario, ¿verdad? No, en el primario. ¿Y sí, en el primario. Estamos hablando? El TEA son las nuevas formas que tuvimos que evaluar en el 2020-2021. ¿En qué zona territorial me estás hablando? Digo, en San Nicolás. Bien, ¿y vas a entrevistar? Sí, la idea es... O sea, ¿le vas a recomendar a una escuela o a toda la cómo vas a hacer? No, voy a trabajar en la escuela donde estoy. A esa escuela vas a identificar problemas y le vas a hacer una serie de recomendaciones ante esta escuela cambiante y dinámica, que siempre es así. Pero bueno, quizás muy abruptamente ahora estamos en ese proceso. Una serie de recomendaciones al equipo directivo, por ejemplo. Claro, que ellos nos den herramientas para que nosotros los docentes podamos trabajar con el para trabajar con el tema de la inclusión. ¿Qué cargo tenés, Marilén? ¿Qué cargo tenés? ¿Cómo? ¿Qué cargo tenés? Soy maestra. Bueno,
una recomendación, dos recomendaciones en realidad. Una que me ha pasado tener trabajos con tema de inclusión, el tema del vocabulario, ¿no? Que vos lo estás usando bien, pero digo, para que lo tengan en cuenta todos, me ha pasado que el tema es inclusión y que después en el trabajo hablamos de integración, de maestra integradora, ¿sí? Estamos como atrasados en las leyes. Y algo que me pone incómoda, por eso también se los digo, es que a veces buscamos cosas cuando ya las hay, pero la costumbre es que tenemos los docentes es que no leemos las resoluciones, no leemos los decretos, no leemos las leyes. Entonces, primero te recomiendo hacer una buena lectura de lo que está pautado, porque en realidad muchas cosas están pautadas, pero no las ponemos en práctica. Entonces, estaría bueno a lo mejor ver cómo se puede capacitar de otra manera, porque aparentemente no recibimos las capacitaciones suficientes los docentes, pero también tenemos que hacer el mea culpa de que no leemos las leyes ni las resoluciones que ya están, ¿sí? Entonces, no tratemos de inventar cosas nuevas porque por ahí ya están y somos nosotros los que no las leemos. Entonces, pecamos a veces de ignorancia en realidad, ¿sí? Léete bien las leyes, las reglamentaciones y a lo mejor se puede plantear una capacitación o cómo podría el equipo directivo, que es una de sus funciones, capacitar a sus docentes. Pero les recomiendo a todos, no solo en este tema, sino leer mucha bibliografía porque hay cosas que ya están delimitadas, pero que, como les digo, no solemos leer. Sí, la idea más o menos era por lo que usted me estaba orientando, profesora. Más o menos lo que me decía de dar alguna recomendación o hacerle ver que ya están estipulados y que lo tenemos que trabajar dentro del aula. Bien, buenísimo. Entonces, yo siento que el tema delimitado sería la institución educativa de las personas con discapacidad en esa institución, digamos, por parte de la gestión educativa. O sea, recomendaciones que le haces al equipo directivo para realizar eso. Bien, vamos con la buenísima Marilena, muchas gracias. Siempre entonces el tema delimitado, ¿sí? Cecilia, hacemos la última y pasamos al tema de hoy. Gracias. ¿Con la mano levantada o la dejó levantada? ¿Se acalambró? O ya estaba tu consulta, Fernanda Britti. Dejó la mano levantada, ¿no? Ah, listo. Dale, Ceci. Gracias. Mi tema tiene que ver con liderazgo y gestión educativa. La investigación está enfocada dentro de la escuela secundaria orientada, en donde me desempeño desde hace 7 años. Estoy en ciclo básico y en ciclo superior, y en virtud de estos cambios, de esta unidad, de esta institución dinámica y viviente, quiero, te lo leo directamente para hacerlo corta, quiero analizar cómo el liderazgo, o sea, sería en este caso el director, ¿no es cierto? El liderazgo de este directivo, el liderazgo incide en la permanencia y en las trayectorias de los estudiantes de la escuela orientada y aclaro, de qué ciudad, de dónde, ¿sí? Para eso voy a investigar a través de entrevistas, voy a hacer una investigación cualitativa, a través de entrevistas, a través más que nada de un campo, también de un trabajo etnográfico, porque como estoy todos los días en la escuela, voy observando también qué clase de liderazgo, tengo que descubrir qué clase de liderazgo adopta este director, y la idea es finalmente probar, como dice la pregunta de investigación, cuánto su rol de líder influye, para bien o para mal, en la permanencia y en las trayectorias de cada alumno de esta secundaria. Para eso también tengo que investigar qué es una escuela orientada, por eso hoy hice la pregunta que hice, qué tipo de liderazgos hay, se puede hablar de calidad educativa, qué se entiende por calidad educativa, cuáles son los objetivos que esta escuela busca como calidad educativa que quiere que sus egresados tengan, ¿sí? Y bueno, por ahí va bien la cosa. Por ahí va. Buenísimo. Entonces, me suena algo así como el rol del equipo directivo
o la importancia del equipo directivo en la permanencia y egreso. Exactamente. Porque, viste, cuando hablas de líder vas a tener que definir, porque Sí, quizás una mirada vertical en realidad la pregunta yo puse el liderazgo, ¿sí? Sí. En la pregunta de investigación, pero yo también tengo que ver no solamente al directivo, sino también, no tenemos vicedirector, pero puedo ver cómo trabaja el EOE, el gabinete, cómo trabajan las preceptoras, cómo hacen sus roles. Básicamente, cómo conformar un equipo. Y ese equipo que gestiona y que opera comunitariamente es una mirada más horizontal y no tan vertical. Bien, esa me preocupa. Bueno, buenísimo. Sí. Si no hay equipo, ahí está el problema. Equipo de orientación escolar, no gabinete. Sí, ¿qué dijiste? Dije gabinete. No, te quedaste en el día anterior. Equipo de orientación escolar. Bueno, buenísimo, Ceci, bárbaro. Quédense tranquilos que pongo EOE, pero es costumbre para hacer más rápido digo gabinete. Pasa que ella fue psicóloga. Escuchá, gabinete, Gaby, no pasa nada. Nada, mentira. Bueno, bien, bárbaro. Tengo, si querés, para cerrar este tema, valga la redundancia, tengo una imagen del tema para resumir lo que habría que tener en cuenta. Dale. Bueno, les comparto entonces lo que hay que tener en cuenta para elegir el tema. No les comparto nada porque está cerrado. Así. Bien, avísenme si están viendo. ¿Están viendo? Bueno. Ahí sí. Bueno, entonces, para los que todavía no han elegido y los que están trabajando, es muy importante que el tema que ustedes elijan sea de su interés, porque van a tener que trabajar con este tema durante un tiempito. Entonces, bueno, que les interese, que tengan ganas de trabajarlo, ¿sí? Porque si no, se van a pinchar a la mitad de la investigación. Que ustedes tengan posibilidades de acceder a las fuentes, como decía recién Bernardo, si es en la escuela donde trabajan, es mucho más fácil, ¿sí? Ver si es posible, si yo hablo de un distrito, si es posible que yo acceda a los datos de ese distrito, proponerme cosas a las que yo pueda acceder, no que yo llegue el momento de tener que acceder a la fuente y no pueda por distintos motivos. Identificar y delimitar bien el área de trabajo, el contexto, si es una escuela, si son dos escuelas, ¿sí? Lo que veníamos conversando. Y muy importante, que en esto voy a insistir mucho, que se incluya la gestión, como decíamos hoy, ver cuáles son las funciones del equipo directivo y cómo podemos engancharlo, articularlo con el tema que eligieron. Así que esto era como para cerrar la cuestión del tema. Bien. Gracias, Gaby. Nos quedan dos cosas entonces. Primero los objetivos, que vamos a hablar un poquito ahora. Después hablar un poco del material y el y cerramos. Así que, Gaby, si querés, te escuchamos. Bueno, muy bien. Ahora les comparto otro cartel. A mí me encanta hacer carteles, así que los voy a llenar de carteles. Bien, acá les comparto sobre los objetivos. Cuando yo inicio entonces un trabajo de investigación, tengo que saber hacia dónde voy, cuál es mi meta, qué es lo que quiero alcanzar. Entonces tengo que redactar los objetivos, ¿sí? Los objetivos van a ser mi guía. Siempre tienen que estar presentes en mi mente, tanto durante la investigación como cuando redacto mi trabajo. Es la meta a la que yo quiero llegar, es la obligación del investigador, tengo que llegar ahí. Tenemos un objetivo general, como veníamos charlando recién, que es a dónde yo quiero llegar, y para llegar a ese objetivo general tengo que realizar varias cosas, varias tareas, varias acciones. ¿Qué serán los objetivos específicos? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para lograr mi objetivo general? ¿Sí? Los objetivos específicos siempre tienen que desprenderse del objetivo general.
y cómo voy a redactar yo tanto el objetivo general como los objetivos específicos, con verbos en infinitivo. Por ejemplo, yo acá les puse algunos: caracterizar, describir, desarrollar, valorar, contextualizar, bueno, etcétera, etcétera. Habrá que buscar un diccionario de sinónimos. Siempre el verbo en infinitivo, y algo muy importante es que en un objetivo tiene que haber un solo verbo. ¿Por qué? Porque si yo pongo dos verbos, esos verbos pueden implicar operaciones mentales distintas. Si yo pongo establecer y justificar, o describir y justificar, son dos cosas distintas. Entonces, puedo hacer sí dos objetivos de esos dos verbos, pero no ponerlos juntos en un objetivo. Y como ustedes saben, a partir del objetivo general puedo derivar varios objetivos específicos. La recomendación nuestra es que no hagan 10 objetivos, sino que se centren en a lo sumo 3 o 4 objetivos. Yo otra cosita que les puse acá es que a los objetivos no los tenemos que confundir con actividades o con tareas que sí o sí hay que hacer en cualquier investigación. Por ejemplo, buscar bibliografía, leer, identificar autores, interpretar información. Eso lo tenemos que hacer en todas las investigaciones. Los objetivos específicos tienen que surgir de mi objetivo general. Son algo muy específico de mi investigación, ¿sí? Diferente de las tareas que se hacen en todas las investigaciones. Yo anoté acá para leerles un ejemplo, aquellos que ya los tienen, bueno, les servirá como para que lo escuchen, y los otros, bueno, un ejemplo. Un objetivo que no tiene que ver con educación, pero ustedes lo van a saber interpretar. Un objetivo general podría ser describir los modos en que se llevan a cabo las producciones periodísticas en radios comunitarias. Fíjense, describir los modos en que se llevan a cabo las producciones periodísticas en radios comunitarias. ¿Cuáles serían dos objetivos específicos que se derivan de esto? Un objetivo sería establecer los criterios con los que se seleccionan los temas que se van a tratar en los programas. ¿Sí? Fíjense que yo primero puse describir en el objetivo general, y el objetivo específico dice establecer los criterios. Otro objetivo específico que se desprende del general dice analizar la dinámica interna de los equipos de producción de las radios comunitarias. Fíjense que los dos se desprenden sí o sí del objetivo general, ¿sí? Y la recomendación que le hice recién a la compañera, por ahí es tonto, pero a mí me sirve, digo, anotarse en un papelito sinónimos, muchos verbos, como para que ustedes tengan variedad. Eso no solo para evitar las confusiones, sino porque le da una mayor jerarquía al trabajo, lo mismo que usar el vocabulario específico y usar sinónimos. Usar sinónimos es muy importante, ¿sí? Enriquecer el trabajo utilizando un buen vocabulario. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los objetivos, si no, seguimos con Bernardo. Si quieren, si les pregunta, profe, yo puntualmente pregunta no, pero sí tuve mucha dificultad. Recién estaba revisando el trabajo, porque todavía mucho no lo tomé, el trabajo de metodología 1. Y tuve mucho, lo corregimos con la profe varias veces, pero de todos modos en la última entrega me termina diciendo que de todos modos no estaban bien. Yo no sé, yo me acuerdo que en ese momento varios renegamos con el planteamiento del problema, los objetivos específicos, los objetivos que tenían que desprenderse del planteamiento del problema, más los otros objetivos. O sea, yo es algo que lo voy a tener que rever. Recién estaba buscando y casi me agarro otra vez el estado de shock que me agarró en el primer año, así que no lo quiero ver por ahora. Pero no me quedó claro. O sea, yo sé que varios lo charlamos en su momento. Pablo, que ahora no está, me acuerdo que participamos de esa clase que renegamos. Pero no sé, que no lo tengo claro. Le voy a decir que sí y lo hice convencida y resulta que estaba mal. O sea que no sé qué había que hacer.
Pero, ¿qué te dijo? ¿Que estaba mal el planteamiento del problema y los objetivos que escribiste? Claro. Mira, el planteamiento del problema era de qué forma se desarrolla la formación laboral de los jóvenes en situación de discapacidad de una escuela de educación especial de Neuquén desde la perspectiva de los actores institucionales de la escuela. Parecía que el planteamiento del problema estaba bien. Sí. Pongo los dos específicos. ¿Cómo se podrían ampliar? ¿Cuál es el objetivo general? Claro. Primero el general. Bueno, estaba en el planteamiento del problema, que también no estuvo bien. Bueno, paso al general. El objetivo general era analizar cómo se desarrolla la formación laboral de los jóvenes en situación de discapacidad que asisten a la escuela integral de la provincia de Neuquén. Ese era el general. Bien. Los específicos después empezaban los verbos con comprender el impacto, descubrir nuevas estrategias, indagar sobre las familias. Me terminó diciendo que los objetivos específicos no se correspondían con el objetivo general. Bueno, así de memoria, la verdad que no me voy a acordar todo para decirte, pero claro, tiene que desprenderse. ¿Cuál era el verbo que vos pusiste en el general? Ya me perdí. Analizar. Analizar. Bien. Entonces, y los específicos son comprender, descubrir, indagar, conocer. Me comí 5 diccionarios, creo, tratando de buscar los sinónimos. Para mí estaban divinos porque son unos sinónimos que no usaba, pero parece que no. No le conformo. Bien. El tema sería analizar, por eso tengo que tenerlo escrito, porque si no, viste, me es muy difícil, pero bueno. Observar a partir de tu objetivo general. Yo porque tengo escrito acá este que les leí recién. Entonces, en tu objetivo general, ¿cuáles serían, qué elementos tendríamos en ese objetivo general? Acá cuando yo les leí, sigo en el ejemplo mío porque lo tengo escrito, me es más fácil. No me voy a acordar todo lo que vos me dijiste. En este ejemplo dice, describir los modos en que se llevan a cabo las producciones periodísticas en radios comunitarias, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar elementos de este objetivo general para conformar mis objetivos específicos. Por eso acá decía, establecer los criterios con que se seleccionan los temas que se tratan en las radios comunitarias. Si yo voy a hablar de las producciones periodísticas, un objetivo específico está bien pensado, pensar qué temas se tratan. Si yo desprendo qué temas se tratan de la parte de producciones periodísticas. Puedo pensar, en principio también, describir qué son las producciones periodísticas. Bueno, voy a usar el mismo, pero ustedes no tienen que usar el mismo. Describir qué temas se tratan o establecer qué temas se tratan. Tiene que surgir de los elementos que vos pusiste en el objetivo general. ¿Sí? No tiene que ser nada nuevo. Es como si vos lo dividieras, para decirlo burdamente, como si vos los dividieras en partes al objetivo general, porque yo tengo esa meta, llegar a ver qué, cómo voy a llegar a analizar esto que vos querés analizar, a través de distintas tareas que tengo que hacer. ¿Cuáles son las tareas? Bueno, voy a ir sacándolas de conceptos que yo puse en el objetivo general. ¿Me explico o no? Sí, tienen que estar, por eso el objetivo general, valga la redundancia, está bien que sea general, porque yo después de ahí voy a tener que ir sacando las otras ideas para achicarlo en los objetivos específicos. Sí, a mí me parece que los verbos que vos usaste están bien. El tema que no tengo presente ahora, todo tu objetivo general para decir qué tareas... La verdad que verlo entero. Claro, pero si me en general a mí no me cuesta, no es una virtud, pero siempre entendí los generales y los específicos, las planificaciones, es algo que uno lo tiene agilizado, un ejercicio que realiza siempre, pero bueno, no sé, algo quizás no terminé de entender o fue complejo el tema, no sé, para que después al final no estuvieran bien. Sé que es algo que voy a tener que sentar, lo mismo que la pregunta de investigación.
sentar a analizarlo muy bien. Yo hoy le digo que sí, lo mismo que por ahí que escribió una compañera recién, yo digo que sí, que lo entiendo, y después quizás cuando me toca la hora de redactarlo... Bueno, estamos para eso. Bien, no te preocupes porque vos lo vas a enviar cuando toque el trabajo práctico y nosotros, no sé quién es tu profe, por la letra debe ser... Era la primer profe y después Bernardo. Debe ser Mónica, entonces ahora estará acá. Primero Mónica y ahora Bernardo. Bueno, ya lo veremos más puntual, porque después también ejercicio más individual, entonces ahí te vamos a aclarar. Bueno, la idea es que nosotros les hagamos orientaciones sobre cada trabajo, cada formulación, y ustedes puedan después retrabajarlo para el trabajo final, ¿sí? Si ustedes quieren, esta figurita que es muy sencilla, si ustedes quieren la pongo en el aula, porque a mí me ayuda lo visual. Si a ustedes les sirve, yo la pongo. Sí, estaría bueno. Súbala. Bueno, vale. Yo creo que hoy el planteamiento del problema lo tenés más acotado, Gabriela, que viste que era el que me dijiste que era los problemas a la hora de la inclusión laboral. Sí. Porque por ahí si lo planteás así, es más claro el problema. Bien. No, si yo te lo digo así, se entiende de lo que quiero hablar. Claro, Educativa, camino a la formación laboral, así se entiende. Bien, bueno. Ok, sí. Bueno, buenísimo. Estabas hablando y vas a hacer una pregunta. O sea, si vos pones... Gaby, sí, Gabriela, si vos pones trayectorias educativas en camino, o sea, ¿cuál es el problema? Si vos pones trayectorias educativas camino al ámbito laboral, o como fuere, ¿cuál es el problema? Claro, no, esa es la inclusión laboral, por eso es que también... El problema es que no los incluyen laboralmente. Claro, sí. Luego de la trayectoria. Ajá. Bueno, ahí menciona un planteo por ir más... Para mí está bárbaro igual, pero digo, si te marcaron algo, digo, si hay que perfeccionarlo, no sé, se me ocurre eso, más claro cuál es la identificación del problema. Falta de inclusión laboral posterior a la trayectoria educativa. Bueno, Germán, decime. Decinos. No, en realidad era algo para preguntarle a la compañera Gabriela. ¿Sí? Creo que por lo que ella dijo y como lo comentó con el objetivo y demás, es de la manera que lo están pidiendo ustedes. En el caso de metodología fue muy distinto como se pidió y las cosas que se pidieron que hicieran, pero para lo que sería la manera de que se está entablando la materia, con lo que tenés y con lo que leíste, estaría bien. En metodología 1 era... Mira, yo por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? La estoy recursando, entregué el mismo trabajo de metodología 1 que metodología 2, de metodología 1 me sacó un 2 y de metodología 2 un 10. Entonces, era muy distinto la forma... Te estamos grabando, ¿no? No, te es un chiste. Pero ellos, a ver, era distinta la forma que estaban pidiendo las cosas. No era un proyecto de tesis, no era un proyecto de investigación, era un trabajo práctico con ciertas consignas para entregarlo. Por eso es distinto a lo que se está hablando ahora. Acá estamos pensando en estos términos, claro, de la tesis o del proyecto que hagas, y lo que están diciendo vienen muy bien y tienen muy bien trabajado. Y para esto que eso, nos juntamos nosotros en esta materia, es cierto, sí, muy bien. Así que bárbaro. ¿Puedo probar? ¿La última consulta? Suponiendo el caso, bueno, en mi caso, ¿no? Tengo una tesis armada, estuve trabajando durante todo el verano con esto porque es un proyecto que tengo ganas de trabajar en el colegio, ¿sí? Donde estoy ejerciendo, y bueno, tengo bastante adelantada la tesis y armada y demás, y por lo que vengo viendo hasta ahora viene cumpliendo todas las consignas que ustedes y de la forma que lo vienen haciendo. Igual ya tengo hechas otras tesis y por eso supe cómo guiarme. Si uno tiene algo armado, ¿se los puede enviar para que lo vean o sí hay que ir esperando los procesos de entrega? Sí. ¿Cómo estás? No había visto, no me fijé que en el cartel, pero me dijo recién la profesora que tocaba con ella. Hoy la tesis es para que la vean, es más para, para el director futuro de tesis que tenga.
siempre durante las clases, o podemos ir charlando, pero por ir más por partes, tipo, che, esta parte, por ejemplo, yo hoy, para la clase de hoy, lo que me gustaría saber, pero para lo de hoy es, por ejemplo, ¿cuál es el problema que planteaste? ¿Cuál es tu campo de investigación? Sí. La incidencia del método ABP en la educación técnica profesional. Sí. Ese es el tema. Sí. Específicamente la incidencia del aprendizaje basado en proyectos en las escuelas técnicas profesionales. Y la gestión, está visto uno en el desarrollo primero lo que es el tema de los objetivos, y después está visto cómo organizarlos, y después qué es lo que sucede con el trabajo ya hecho. En una parte vas a poner cómo el equipo directivo puede impulsar este método del aprendizaje basado en un proyecto que vos explicaste previamente y definiste y dijiste por qué es una buena herramienta, ¿verdad? Exactamente. Bueno, bárbaro, ahí está. Y te basás en escuelas técnicas. Exactamente. Y haces una serie de recomendaciones a las escuelas técnicas para que apliquen la APB. Sí, y tengo también hechas entrevistas previas. Bien, entonces viene bárbaro. Después las otras partes te las iremos comentando o preguntando y vamos de a poquito durante las clases. Por lo pronto lo que nos dijiste es bárbaro. No, por favor, buenísimo. Yo voy a insistir en que también si la gestión aparece en el título es óptimo. ¿Sí, Germán? Porque el que lee no sabe nada de lo que vos vas a tratar. Entonces ya desde el título tenemos que expresar qué es lo que nosotros vamos a tratar. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahí Marina dice que el tema es abandono escolar en escuela superior. ¿Qué sería escuela superior? ¿Estás por ahí, Marina? Hola. ¿Cómo andás? No sé si me escucha bien. Sí, sí. En secundaria superior sería. Yo soy profe de secundaria. Y había empezado, me llamó la atención el tema en una secundaria, en una escuela rural que yo trabajaba, pero bueno, perdí las horas y estoy trabajando en otro tipo de secundaria. Igualmente, después de la pandemia hubo una deserción bastante importante en lo que es superior. En una escuela de alrededor de 680 alumnos, 80 han abandonado. Te hago una pregunta, Marina. ¿Abandonaron o, digamos, es el individuo que se fue o es la escuela que no supo mantenerlos dentro del sistema educativo? Bueno, pero... Bueno, ahí estás posicionándote en el paradigma del cual el chico no se adecuó a la escuela y se fue, cuando por ahí soy yo el que no se adecuó a las realidades del estudiante y eso fue lo que motivó a que se me fuera. Claro, es un tema, saber si es desmotivación, desinterés, economía, porque hay muchos casos de chicos que los padres dicen que necesitan que trabaje para llevar el dinero a la casa, que se notó mucho en lo que fue en la época de pandemia. Sí. Y bueno, el tema es que hay de real. Identificás el problema y una vez que lo identificás, cuáles son los problemas por los cuales se nos escapan, por así decir, o buscar la terminología más adecuada, vos vas a hacer una serie de recomendaciones al equipo directivo para que esto no suceda. Cómo desde la gestión educativa impulsar la permanencia. Fíjate que ya tiene otro color eso. Igual hay mucha bibliografía, Marina, y muchas cosas que las escuelas tendrían que haber hecho para la vinculación. Ojo, ahí, Ojo. Ese es el tema. Yo este tema lo trabajé en un trabajo, todavía debo la materia, no me sale ahora el nombre, que la rendí el año pasado con Marcelo, no me sale el nombre de la materia. Y el tema era que me decía que los objetivos yo los planteo a manera de investigación y no de aplicación desde la gestión educativa. Por eso recién ustedes hablaban de los objetivos
yo quería ver a ver qué estoy errando, digamos, porque, por ejemplo, sí, cuando vos decías, no son actividades propias, ¿sí? Sino que son metas, una de las que yo de los objetivos que planteé fue investigar, entonces ahí lo estoy dando como algo que ya es obvio, ¿no? De investigar ya obviamente se entiende que hay que hacerlo, pero estoy muy perdida, sinceramente, porque bueno, no, la escuela no brinda demasiada información. Ahora que volvimos, estamos en presencialidad pura, bueno, sigue habiendo casos de deserción. Hay chicos que se van acercando de a poco, pero hay mucha cuestión. No hay solamente la desmotivación, sino también hay mucha situación de violencia que se crea, no sé si es desde el punto de vista de que... Bien, ahora, vamos a poquito entonces. Este taller, esta materia te va a ir ayudando. Sí. Vamos a poco. Primero delimitamos el problema. Sí. O el campo de investigar. Vamos a delimitarlo, ¿no? Sería, digamos, o sea, la deserción, ese término es un paradigma medio extraño, que yo no te lo recomendaría, porque estarías investigando por un término medio desactualizado, pero que tiene todo un sentido. No, por eso puse abandono, porque deserción no correspondería, sí. Claro, pero digamos, el abandono, o sea, puede ser desvinculación, claro, ¿no? se habla de desvinculación. Porque si la escuela hubiera tenido todos los recursos y adecuaciones, el chico no se hubiera ido, entonces es un problema por ahí en la escuela, digo yo. No, entonces, primero delimitamos el problema, vamos con los objetivos y empezamos primero por eso. Vamos primero con ese tema. Y empezar a ahondar este tipo de literatura sobre la deserción y demás. Y después vamos a ver cómo comprobamos todos los factores socioeconómicos, culturales, pero vamos primero con esto, ¿vale? ¿Vos tenés algo escrito en metodología? Yo ahora en este momento no me encuentro con el trabajo porque no estoy en casa, pero el tema es, yo lo que quiero hacer es investigar. Pero estuviste avanzando ahora. algo en escrito, digo, a eso voy, pero no es obligatorio decir para saber nomás, estuviste avanzando. No, porque quiero ahora que estoy en la presencialidad investigar, a ver qué porcentaje, si dentro de esos 80 alumnos que se habían desvinculado totalmente, a ver qué porcentaje volvió, ¿sí? Bueno. Y si, bueno, si me lo brinda la institución, porque no sé por qué hay temas como que son tabú, por ejemplo, no sé. Te recomiendo una investigación cómoda para vos, que no tengas que andar peleando para conseguir datos. Fíjate ese tema, porque si no, ya es una tarea escribir, les va a requerir tiempo extra. Y si te agregas más tareas, peor. Vamos a buscar ahí, digamos. ¿Estás en la provincia de Buenos Aires, Marina? ¿Estás en la provincia de Buenos Aires? Sí, en la ciudad de Lincoln. Bien, fundamental resolución 736 de ausentismo. Sí, fundamental. Bien, muchas gracias. Para mí tu campo delimitado sería el equipo directivo a la hora de por recomendaciones para el equipo directivo para la permanencia de los estudiantes. Y ahí me hablas, los que se fueron, por qué se fueron según estadísticas o encuestas que hagas, por qué volvieron, qué es un equipo, qué sería un equipo directivo o qué sería la gestión directiva educativa, y ahí las recomendaciones. Y ahí tenés armada la estructura de la tesis. Bueno, vamos. Gracias, Germán, por el aviso. Bueno, voy a poner el título. ¿Cómo se desarrolló la gestión educativa y evaluación institucional escolar 13 durante el 2020? O gestión bien. Bien, esto. ¿Cuál es el tema? Investigar. Claro, yo no lo terminé de leer y no entendí tampoco. Y se conectó la compañera. ¿Qué nivel? Ángeles. Ahí, Hola, Ángeles. Buenísimo. ¿Estás ya para prender el micrófono? Ahí estoy, acá estoy. Bueno, no me funciona la cámara, pude conectarme recién, pido mil disculpas. Después de esto después de María Ángeles, hablamos de la unidad 1, rapidito, decimos las consignas del trabajo y estamos terminando, ¿sí?
María de Los Ángeles, ¿cuál es el Sí. problema que encontraste, que estás investigando? Bueno, El problema. la difícil tarea que le resultó al equipo de gestión durante el 2020, que en realidad no sé si debería aclarar que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí. El problema que fue la evaluación institucional y cómo fue el problema del directivo de poder orientar a los docentes en el trabajo a través del aislamiento y la virtualidad, digamos. Ese fue el problema que a mí me llamó la atención. Bueno, y vos cuando encuentres los problemas, ¿no? Y decís, bueno, básicamente estuvo desarmado el tejido social educativo, ¿no? Estuvo desarmada la comunidad, seguramente sea uno de los problemas, ¿no? Sí. Cuando identifiques esos problemas, la investigación, ¿qué va a recomendar? Y en primera instancia, los diferentes aportes de los docentes, porque antes de que llegara una documentación específica desde el ministerio, que antes desde que se bajara en línea, digamos, desde el Ministerio de Educación, se tenía en cuenta diferentes aportes de los docentes para poder sobrellevar la escuela adelante, y que cuando se recibe esta documentación, se pudo como estabilizar un poco y sostener de una manera más lógica, digamos. Las comunidades educativas cuyo tejido estaba fuertemente enlazado, directivo, profesores y familia, son las que mejor sortearon la fase 1, las que previamente estaban fortalecidas como comunidad. Ahí tenés un dato, porque vos tenés que hacer una serie de recomendaciones al equipo directivo, porque vos vas a ser licenciada en gestión educativa, recomendaciones, pero que no serían solo para una comunidad durante la fase 1 futura. O sea, vos analizando lo que sucedió en la fase 1, realizás una serie de recomendaciones para los equipos directivos, para que estén fortalecidos, digamos, en general. Y vos te vas a basar en una institución. Y lo que pasa es que es como que yo me quedé con la idea de lo que fue la materia del segundo cuatrimestre. Acaban de chocar a mi marido, disculpe. La materia, no me sale la de la profe Barranco. Si estás complicada con eso que dijiste, mirate esta clase grabada, y después... No, sí, igual estamos tranquilos, ya se sorteó todo, estamos bien, me quedé media nada más. Sí, claro. Bueno, me quedé con la idea de la materia anterior en la que teníamos como que recortar. Sí. Siempre me interesó la evaluación educativa, ahora me interesa la evaluación institucional, y no sabía si tenía que focalizarme en la secundaria 13 o puedo hacerlo a nivel general en la secundaria, por ejemplo. Claro, pero ahí, ¿qué vas a entrevistar? Buenísimo, María Ángeles, pero digo, ahí vas a entrevistar a toda la provincia. Claro, ahí se me complicaría un poco. Claro, ahí se te complica. Basate, además es menos tarea para vos, basate en más enfocado. Una región, una escuela. Eso lo tengo que aclarar en el título, por ejemplo, en el distrito de Olavarría, en la secundaria. Bien. Bien. Entonces, voy para adelante con eso. Entonces sería el fortalecimiento de la gestión educativa, por ejemplo, digo yo, ¿no? De tal escuela. Bien. ¿En qué? ¿Vos querés que el equipo se fortalezca? ¿En qué? Y sobre todo en el acompañamiento pedagógico, que fue lo que para mí flaqueó mucho durante esa... Tu texto o tu título tiene que ver con eso, con fortalecer eso, basándote y analizando las flaquezas que emergieron durante la fase 1. Sí. Bueno, está más delimitado por esta cuestión, me aclara más. Vas a tener que aclarar porque fue una situación excepcional, ¿sí? Entonces, bueno, vas a tener que describir la situación. Sí, digamos que ya
en metodología de la investigación educativa, ahí me salió el nombre de la materia, está muy relacionada con este tema y me enfoqué mucho en la problemática que hubo en esa secundaria, que es donde yo trabajo, y donde se vieron estas carencias, digamos. Entonces, mi idea era poder continuar la tesis ya tomando esa realidad y bueno, poder investigar más profundamente para desarrollar la tesis, digamos. Bien, claro, el problema es que salieron a flote, que digamos, la fase 1, pobrecita, digamos, salieron a flote porque ya estaban flaqueadas de antes. Perfecto, María Ángeles. Como decíamos, cuando pudimos analizarlo en la presencialidad, para nosotros, por lo menos para nosotros como institución, en esta etapa, en ese periodo, salieron a flote un montón de cuestiones que tal vez no la estábamos viendo o no se veían de la forma en que se vieron, porque hubo un quiebre muy grande entre las familias, entre los docentes y por supuesto entre el equipo directivo. Eso es lo que hay que fortalecer con ese texto del cual vas a emitir ciertas recomendaciones. Bueno, pasamos. Entonces, unidad 1, tenemos 3 textos. El de acción, ¿alguien los leyó? Más o menos, ¿los pudieron ver? Por ahí, ok. Gabriela, algo ahí pudo leer, decía Gabriela Barrios, seguramente estabas... Bueno, son 3 textos, ¿sí? de la unidad 1. El de acción participativa, el de métodos cualitativo y cuantitativo, y el del salvaje metropolitano, que es un libro. Te los voy a sintetizar un poquito hacia dónde orientan, pero estos libros te van a ayudar mucho a tu investigación. Muchas gracias. No, por favor. Es la idea de por qué los ponemos como propuesta de lectura obligatoria. El de acción participativa es uno de los pilares que te van a servir para investigar. Ese texto es el de Ahumada, Antón y Pecinetti. Básicamente lo que está diciendo la investigación que vos vas a hacer es, bueno, ahí dice Nancy que le falta eso, es un texto largo, pero vale la pena leerlo. El de acción participante o participativa, para mí es la clave. Es el investigador, ¿sí? Enfocado en una participación plena. Digamos, es el investigador que apuesta a una transformación de ese espacio o de ese campo al cual quiere investigar. Entonces, cuando vos lees el texto, lo que te está proponiendo es que el investigador no tiene un rol pasivo de observar la naturaleza, investigar y nada más, sino que tiene una praxis, tiene una acción que es transformadora. Lo que busca, por ejemplo, es entender las dinámicas, no sé, de relaciones de poder, que hacen que, por ejemplo, el estudiante que estaba estudiando Damián no pueda terminar el ciclo de la escuela agraria. Este texto lo que te dice básicamente es que con este tipo de entrevista e investigación que te propone, uno colabora, forma parte, investiga, produce saberes, por supuesto, pero lo que ayuda es a transformar esa realidad. En mi caso, yo cuando investigué sobre discapacidad en el nivel secundario, digamos, las entrevistas se fueron transformando en el objetivo de tener escuelas inclusivas y tener una militancia o una praxis transformadora en ese tema. Entonces, al movilizarme como sujeto investigador, pero que forma parte de esa realidad, al movilizarme, lo que además dicen los autores, es que te da fuerza de investigación. En lo personal, investigar de ese tema me despertó tanto interés y sentía que podía aportar tanto que uno pasaba esas horas extras escribiendo, pero porque estaba movilizado. Entonces, ¿qué propone? Menciona un montón de autores este primer texto y por ahí se pueden marear un poco. Hay un autor, Berger y Luckman, lo voy a escribir en el chat. Lo citan Ahumada, Antonio y Pecinetti.
básicamente estos son fenomenológicos constructivistas. Es una corriente muy interesante. Básicamente lo que dice es que las personas vamos formando, y lo escribo en el chat, tipos. Son estructuras mentales. La sociedad va creando, construyendo tipos. Por ejemplo, cuando digo árbol, quizás todos tenemos en nuestro imaginario un tipo de árbol. Cuando yo digo deserción, estamos pensando en determinado tipo de deserción escolar. Cuando digo persona que delinque, hay un tipo también. Ahora, estos tipos los armamos desde el sentido común. Dialogando. Más o menos como teoría Guber. Sí, esto del sentido común, de romper con el sentido común, de los... Sí. Sí, está. Bien. Perfecto. Desde el sentido común vamos construyendo realidades. Entonces, si vos realizás una entrevista, pero que busca que el entrevistado te diga estos sentidos comunes, te los exprese. Lo que te está expresando es toda una realidad, no solamente un sentido común. Detrás de ese sentido común hay todo un tipo, toda una mirada sobre la realidad. Entonces, lo que te ofrece el primer autor es una serie de entrevistas que apunten a esta búsqueda de sentidos comunes, que lo que hacen es expresar todo un sentido más superior. ¿Qué te propone? Bueno, primero que te sensibilices y que tu texto promueva a la reflexión. Que apunta a eso. Tu texto, más allá de investigar, por ejemplo, me decía María de los Ángeles, ¿viste? Bueno, investigamos la fase 1, bueno, me tiene que invitar a mí a la reflexión, a querer transformar alguna realidad. Eso es lo que te propone este texto, ¿no? Son 5 pasos, por ejemplo, para entrevistar. 5 pasos te proponen, están muy buenos si los querés anotar. Primero es conocerse con el sujeto al cual vas a entrevistar. Diagnosticarlo, explorarlo. En este encuentro van a salir los sentidos comunes. Frases recurrentes. No, los chicos se van porque quieren irse, por ejemplo. Ahí hay toda una idea detrás. Estén atentos a eso, en ese conocerse. Es clave. No es ya una estadística, una encuesta y nada más. El segundo paso es identificar necesidades. En esa entrevista, identificando, bueno, cuáles son los problemas. Puede ser de la entrevista o de la tesis que estás haciendo. El segundo paso, bueno, ¿cuáles son los problemas? Claro, ¿cuáles son los problemas? La tercera es, bueno, planificar la acción. ¿Qué puedo transformar acá? ¿Cómo? No lo vas a hacer, vos lo vas a proponer. Después, cuando seas licenciado y tengas un cargo, ahí lo llevas a la acción. Pero primero estamos hablando de qué recomendaciones vas a hacer. ¿Cómo planificás? Bueno, acá estas recomendaciones, quiero hacer curso de capacitación, no me acuerdo quién lo decía, para que los docentes tengan competencias tecnológicas. La cuarta tiene que ver con esta, digamos, especificado bien cuáles son las estrategias. Si vas a hacer talleres, si vos propones cursos, ¿qué vas a proponer más puntual? En nuestro caso, nada, queda en recomendación. Sí, recomiendo que entonces el equipo directivo se vincule con las familias, no sé, eso cada uno lo pensará. Por último, una evaluación, una conclusión, una devolución. Una vez que hiciste todo este trayecto, bueno, las conclusiones finales. ¿Qué evaluación hice? ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene todo esto que yo planteo? De estas recomendaciones que planteo. Todo esto es el primer texto. Cómo desde la investigación uno tiene que sensibilizarse, tiene que llamar a la reflexión y a la transformación de realidades o estructuras que quizás nos están oprimiendo o que expresan relaciones de poder. ¿Puedo hacer tirar un punto de reflexión? Obvio, sí. Recordar
el año pasado leímos no me acuerdo, Metodología 2, sé que hubo 2 autores, o un autor, un libro que hablaba esto de sensibilizarse y los riesgos que eso tenía. Entonces, era para mostrar, creo que el objetivo de esa lectura era como contrastar, ¿no?, entre la mirada objetiva del investigador, del cientista, y la sensibilización, justamente. Y después uno elige. Yo personalmente, que mi parte de investigación, a ver si lo estoy reflexionando bien en lo que al texto que vos planteás, porque no lo leí en realidad, pero teniendo en cuenta lo que ya leímos y lo que vos me explicás, ante una entrevista, yo, de lo que me diga ese entrevistado, tengo que desnaturalizarlo, desmembrarlo. Como vos decís, no dejan la escuela porque sí. ¿Por qué querés que dejan la escuela? Es lo que yo tengo que reflexionar. Para mí eso sería sensibilizarme. Si yo me sensibilizo, ahí es donde tengo que, voy por un hilito muy finito, tengo que tener cuidado de no traspolar mis emociones, mi pensar, mi sentir con el del entrevistado. Entonces, creo que la postura mía, en mi caso, sobre todo que voy a hacer más también un trabajo de cualitativo, cuantitativo y etnográfico, para mí, tengo que tener muchísimo cuidado, porque si, tal vez puedo caer en el error de recomendar o sugerir transpolando mi sentir con el del entrevistado. No sé si soy clara. Sí, mira, digamos, el texto que tenemos que hacer, tiene que ser científico. Hay datos, hay facilidad y cierta objetividad. Lo que te propone el primer autor es que, digamos, uno cuando detecta esa realidad objetiva que está estudiando, digamos, siente empatía por esa realidad y busca transformarla. Ahora, estamos en un plano académico, pero, digamos, lo que te propone el autor es que salgamos del científico del siglo XIX, un positivista alejado de la realidad, e involucrate. Involucrate. Es lo que propone el autor. Ustedes después, digamos, o sea, primero definan qué tipo de investigadores quieren ser, ¿no? Si se van a involucrar o no. Yo me involucré de lleno en la investigación que hice, no perdí la objetividad, pero sí era subjetivo en esto de querer, cuando yo hice la investigación de discapacidad, había una ley en provincia de Buenos Aires que las personas con discapacidad, casi el 90% salían con el título secundario no homologable. O sea, era una mentira. Eso era provincia de Buenos Aires. Entonces yo digo, ahí voy a participar de pleno, con cierta objetividad y seriedad científica, pero, digamos, esto es un desastre. ¿Cómo vamos a entregar títulos que para la persona con discapacidad no valen nada? Si terminó la escuela al igual que el resto. Entonces ahí hubo una participación mía sensible. Pero el texto, bueno, intenta hacer, por supuesto, con las entrevistas, intenta hacerlo más objetivas. Se terminó siendo un juicio, una causa muy famosa acá en provincia de Buenos Aires, que es la que eligió a partir del 2019, 2018, los títulos igualitarios en provincia de Buenos Aires. Entonces hubo y convocamos a más investigadores, porque empezaron a entregar títulos que decían con discapacidad, chiquitito. O sea, había una marca, digo, sobre provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces hay una movilización. ¿Qué te propone el autor? Vos definite qué tipo de investigadora querés ser. No, está bien. Tienen que empatizar, obviamente, tienen que tratar de poner en el lugar del otro sin perder el rol del como investigador, como cientista. A eso me refiero yo. Por ahí, yo, conociéndome como soy, que tiendo a empatizar cada vez más de lo habitual, entonces yo ya sé que cuando leí ese texto, yo dije, guarda, con las entrevistas, con esto, entonces ahora vos también me estás dando la razón, pero sí, es obvio que vos vas a Si las entrevistas son tendenciosas, porque van a apuntar hacia esto que querés demostrar vos, claro, no, ahí ya perdiste esa objetividad. En esta parte hay que ser objetivo porque vos tenés que reflejar lo que estás investigando, pero por dentro, bueno, te va movilizando. Por ejemplo, educación sexual integral, que hay 2 estudiantes que lo quieren aplicar, hay un problema, y es un problema que te moviliza. No se está aplicando la educación sexual integral, y esto genera estos problemas que tenemos hoy. Entonces, fíjate, es un investigador participante y reflexivo. El segundo texto
pasamos al segundo, ¿quieren? Así hacemos rapidín. ¿Qué les parece? Segundo texto, métodos cualitativos y cuantitativos, otra vez analizar este tema. Hay una cuestión que aborda, son dos autores, Cook y Reichart, que se han circunscrito estos métodos a paradigmas. Por ejemplo, el cuantitativo para los de ciencias naturales, para los positivistas, para los científicos fríos, que van y sacan datos. Y los cualitativos, los otros, los de humanidades, los subjetivos, los participantes, los reflexivos. Y si vos lees bien el texto, te invita a que te animes a usar los dos. No hay problema. Y uno dice, no, pero se te mezclan los paradigmas, que de los datos, de la calidad. No, te lo plantea muy bien el texto y te dice, usa los dos que te propone. Y te va a decir qué problemas podés tener al usar los dos. Era lo que hablábamos hoy. Sí. Hay cuánto eco. Era lo que hablábamos hoy, que necesitamos, a pesar de ser una investigación cualitativa, necesitamos ciertos datos de los que partir, porque si no estamos partiendo de una subjetividad. Yo pienso que que los chicos abandonaron por tal cosa y es solo mi pensamiento, o que todos los chicos abandonaron, bueno, ¿cuántos chicos abandonaron? A partir de algo que tengo que partir de un dato significativo. Un chico que abandonó, digamos, en una escuela es un problema, pero no es un dato significativo, ¿sí? Bien, claro, clave, sí. Ahí decían que no han visualizado bien los grupos. Cuando activemos el trabajo práctico de la unidad 1, los van a ver bien. Hay un cartel que yo publiqué donde están los grupos. No sé cuál es la dificultad. Claro, pero dice grupo A, rato, B. D, y no, perdón, Bernardo, perdón. Ya le decimos. Este grupo A, B, C, D, quién está a cargo de cada grupo, qué profesor, pero no qué alumnos están en cada comisión. Me volví a fijar. Mostramos el aula la clase pasada y lo mostré, pero lo vuelvo a mostrar ahora. Al lado de cada alumno está la letra. Ahora si puedo abrir sin Claro, digamos, la grabación, lo volvemos a mostrar. Mandar informes o publicaciones y en esa parte, dentro de tu nombre te sale, en participantes que están todos, está el nombre. Ahora si lo puedo mostrar sin detener la grabación. Yo me ubico. Exacto. Gracias. Ahora le aviso a los chicos de mi equipo de trabajo. Bueno, dice básicamente que si usas los dos textos, los dos métodos, te estás preocupando tanto en el proceso como en el resultado. Por ejemplo, te alienta a que utilices los dos métodos. ¿Para qué? Para que quede más triangulación metodológica. Que todo bien comprobado y no queda solo en datos cualitativos. Tiene ciertos problemas de utilización de ambos, pero bueno, yo en lo personal y en esta cátedra te recomendamos que utilices ambos métodos, por más que durante un siglo se los haya adscrito a un tipo de paradigma. ¿Sí? Usemos los dos. Cualitativo en este sentido de recolección de datos de calidad, por ejemplo, entrevisto a una o dos clave del sistema educativo que se investiga. Son claves porque son representativos de lo que vos querés investigar, pero también vas a utilizar estadísticas. Quizás ya tienen una estadística, sí, tantos chicos se fueron. Quizás la provincia de Buenos Aires o la provincia en la cual estás ya tenga una estadística, quizás ya haya un observatorio que te diga, por ejemplo, para los que están en tecnología, la estadística a nivel nacional es que el instrumento más utilizado de la fase 1 fue el WhatsApp. O sea, no fue ni Classroom, el WhatsApp. O sea, en eso, y hay una cifra de cantidad de personas que lo utilizaron, y ahí ya tenés un dato cuantitativo. Y después sí, vas a tus datos cualitativos, 2 o 3, 5 entrevistados, bueno, 10, como sea el planteo de tu problema.
para inclusión educativa, sí, datos cualitativos, un par de entrevistas, pero alguna estadística genérica que diga que de tantas personas con discapacidad hay un porcentaje que dice que no acceden al cupo laboral. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires hay una ley que obliga al cupo laboral de personas con discapacidad, o sea, te obligamos a que contrates 2%, que no te contratan, sino eso ya es un dato. Acá también, pero solamente para los... Ah, ¿se compró? Sí, no, te escucho yo. Dale. Acá también en Provincia de Neuquén, pero solamente para los organismos del Estado. Entonces nos encontramos con grandes empresas o grandes cadenas, suponentes de supermercados, por decirte una referencia, que no tienen incluidas entre su cupo de trabajadores personas o jóvenes con discapacidad. Y también pasa que, por ejemplo, los organismos del Estado reconocen a personas con discapacidad a quienes que usan mal la ley, digamos, pero bueno, parece que les viene bien, a personas que hayan sufrido un accidente y tengan una discapacidad, pero no son jóvenes con discapacidad, ¿se entiende? Una discapacidad auditiva, una discapacidad, no sé, de repente está con reducción horaria por problemas de cadera o de columna cervical y lo consideran en el cupo de personas con discapacidad. No estamos hablando de eso. Yo vengo peleando también hace bastante tiempo por esto, porque esas no son personas, no son jóvenes para incluir en el cupo. Pero acá en Neuquén, por ejemplo, no sé. Y solo en lo estatal se cumple, ¿viste? El resto no, es otra sociedad, ¿viste? No. Ay, no, nosotros no nos corresponden. No están adentro de esta comunidad. Así estamos. Y me alegra encontrar otra provincia que esté igual que nosotros. Qué bueno, a mí también, porque voy a poder hablar con vos bastante. Sí, bueno. Tercer texto, el de Goober, es interesante. Te dice, primero, ¿qué es el campo? Cuando hablamos de campo, ¿qué es el campo? El campo es la porción que vos vas a investigar. O sea, el campo lo construís vos. Es la porción que vos vas a investigar. Por eso tenés que tener delimitado el campo. ¿Viste cuando decimos eso? Si el campo es la porción que vos querés investigar, bueno, delimita tu campo. Por un lado, en ese campo que querés investigar, sí, amplialo, profundizalo, construí saberes, pero también hay una praxis transformadora, que igual que el texto 1, hay una praxis transformadora, hay una realidad que vos estás explicando, pero ¿para qué? Para, como investigador, transformarla, ¿no? Es un trabajo muy importante. Las universidades, con la producción de conocimiento que han tenido, han sido piezas claves durante todo el siglo XX. Las universidades son factores de cambio por esto, porque no solo investigan y producen conocimiento, sino que ese conocimiento está ligado a una práctica transformadora. O sea, no es que recién tiene utilidad el universitario cuando se recibe. Ya cuando va investigando y produciendo, se va sensibilizando y va queriendo transformar esta realidad. Lo que te propone el libro de Goober, es que no seas etnocéntrico. Intentá, eso sí, salir de tus estructuras mentales. No seas etnocéntrico. La cultura que vos vivís, o la subcultura como fuera que vos vivís, que no sea el parámetro de validez. Hay que intentar eso, es lo que te propone el autor. Que no funcione como parámetro de validez tus experiencias. Por eso yo decía, en mi cultura, si alguien se va de la escuela, abandonó. ¿Verdad? Pero ahí estoy siendo etnocéntrico, porque es por lo que a mí me enseñaron cuando yo fui a la escuela. Intentá salir de tu etnia, de tu cultura o de tu educación o de tus sentidos aprendidos, y pensarlo quizás desde la óptica que estás entrevistando. Si el entrevistado te dice que se tuvo que ir de la escuela porque, no sé, por X razón, la escuela lo prohibía, entonces él no lo vio como abandono escolar.
lo vio como que el sistema educativo no supo ofrecer, no sé, los recursos para que me motiven a mí a quedarme. Bueno, depende de qué entreviste, ¿no? Pero salgamos de mi manera de comprender la realidad, sí, Andrea, analizando los factores sociales, sí. Saliendo de mi cultura y mi forma de validar culturas. Sí, perfecto, Andrea, sí. Reflexión es eso, sí. Bueno, trabajo práctico. ¿Cuánto tiempo era, Gaby, para que lo realicen? Yo soy la mala, que pone las fechas y las cosas. Genial. No, en serio, ¿cuánto era? 2 semanas. 2 semanas, la fecha de entrega es el 4 de mayo. Vamos a habilitar el espacio como siempre. Y bueno, después habrá una fecha de recuperatorio si es necesario. Acuérdense, por favor, respetar las fechas, si no, después se nos complica. ¿Sí? Si ¿Es individual el trabajo? Sí. Si querés explicarlo y después les mostramos, así se quedan tranquilos a dónde ven los grupos. Y el espacio de entrega todavía no lo diseñé, pero es como siempre. Sí, le vamos a poner trabajo práctico número 1 y la fecha. La consigna. Va a estar el Word habilitado más tarde. Vos lo vas a descargar y vas a tener ahí las consignas, pero acordate de respetar la estructura y todo, que habíamos hablado en la clase anterior. Necesitamos un esquema no largo de la tesis que estás haciendo o querés hacer. Este esquema, claro, ¿cuál es tu tema? ¿Cuáles son los objetivos? Y una justificación, el por qué. O sea, si estamos diciendo que vos querés producir saberes, pero al mismo tiempo hay una realidad que querés transformar, bueno, justificame, ¿no? ¿Qué realidad querés transformar? En justificación vos vas a decir, bueno, encontré tales problemáticas y ahí está la movilización, ¿no? Entonces yo lo que quiero con esta investigación es la transformación de estas realidades o estructuras o relaciones de poder para tener, no sé, una educación más inclusiva. O sea, en esta parte, dice la consigna, se le explica al futuro lector el por qué y el para qué se investigó. Ese sería el trabajo práctico 1. Un esquema, ¿no? Un escrito donde vos me digas bien cuál es tu tema, bien claro, los objetivos y esta justificación breve que no supere los 20 renglones. Sí, decime. Sí, con lo que estás explicando, en realidad yo lo veo la di vuelta a la pregunta. ¿Se escucha? Sí. Ah, bien. No, porque yo en realidad lo que quiero demostrar si los aspectos los aspectos positivos del equipo de conducción de mi escuela, cómo los aspectos, qué aspectos positivos no me salía, aportaron desde el equipo de gestión de mi escuela para que el número de desertores, de deserción escolar, el porcentaje de deserción escolar se haya reducido y el nivel de la calidad educativa se haya levemente incrementado. Y entonces yo por ahí más que puedo decir que al principio había determinados problemas, tanto sociales como culturales, económicos inclusive, ¿no? Sí, pero sí, que el equipo de gestión pudo revertirlos. Sí. Entonces, por ahí lo que me gustaría es... Sí. A ver si lo puedo formular bien. La tesis es que se continúe y siempre se busque mejorar este camino, ¿no es cierto?, que permita que los alumnos sigan incluidos, sigan dentro de la escuela, que es el mejor lugar donde pueden estar. No hay otro lugar mejor que la escuela, ¿cierto? No sé si soy clara. Porque no sé porque mencionan problemas. Hay un problema, sí. No se trata de identificar el problema como problema en sí. Yo quiero una justificación de por qué estás investigando lo que investigaste. O sea, qué realidad querés transformar. Vos con tu
investigación, lo que estás haciendo es recomendarle a otras instituciones o a los futuros lectores que tengan de que repliquen el modelo que vos tenés. Entonces, hay un problema. Vos querés que las instituciones dejen de fallar, claro. Entonces, hay una identificación de un problema que querés transformar usando como modelo esa escuela que decís. El problema es, digamos, ¿cuál? Todo lo que no hace esa institución. Que podría ser o podría aún mejorarlo, ¿no? Sostenerlo en el tiempo. Bien, a lo mejor se podría redactar pensándolo desde cuáles fueron las intervenciones del equipo directivo ante tal cosa. Y después verás si fueron positivas o negativas, y fueron positivas en relación a ese contexto, ¿sí? No podemos traspolar a todas las escuelas, fueron positivas o negativas en relación a ese contexto. Gracias, porque yo no sabía si eso lo podía poner o no. Sí, o sea, si lo que yo observo como positivo, ¿no? Ciertas tomas de decisiones o qué sé yo. Bueno, no sabía si podía mencionarlas en la tesis. Lo que pasa es que después, bueno, en la tesis vas a tener una conclusión a donde vos vas a poder poner, bueno, han sido positivas, ¿por qué? No solo desde tu subjetividad, sino fueron positivas porque trajeron determinados resultados. Pero ya te digo, fueron positivos en esa escuela, en esa situación, en ese contexto. Lo que no quiere decir que sean positivas. Exacto. Exactamente. Sí, entonces así lo puedo mencionar también en el trabajo práctico. Sí, en realidad, no sé, prendía. En realidad lo que nosotros necesitamos ahora es un porqué. Tampoco tanto desarrollo, ¿sí? Ahora específicamente una justificación. Después, en el trabajo verás vos que lo podés incluir en conclusiones, pero ahora una justificación, como decía Bernardo, de por qué. Está María de Los Ángeles. Sí, una duda nada más. Sí, ahora que ya nos dividieron en las diferentes comisiones, después nosotros podemos acudir a ustedes, a nuestros docentes designados, para quitarnos dudas que vayan surgiendo. Sí, una vez. Listo. Sí, la idea es que cada uno, ustedes son 67, así que imagínense que no podemos recibir los 67 mensajes. Entonces la idea es que cada uno se comunique con su profe. Ahora mostramos, para que no queden dudas, cómo están las letras. Yo revisé y creo que no hay nadie sin grupo, pero bueno, todo puede fallar, cualquier cosa me avisan a mí por mensaje interno que le falta el grupo. Si quieren ya les mostramos. Tranquilos. Bueno, acuérdense que Bernardo está